Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro curso. Finalmente, les he estado grabando algunos videos para retomar los temas y abordar aquí algunas reflexiones. Pues por supuesto no lo vamos a desarrollar igual que como si estuviéramos en el salón de clases, porque también no quiero que estos videos se vuelvan tan extensos que no los terminen de revisar. Entonces la idea es que los videos sean como una breve discusión o una breve presentación de algunos temas de nuestro temario y posteriormente ustedes tendrán que participar en una videoconferencia en donde justamente discutiremos sobre lo que viene en el video y sobre algunas lecturas que se van a estar quedando para trabajarlas. Bueno, sin más preámbulo, voy directo al grano. Les voy a compartir una presentación para irnos yendo. Bueno, aquí tenemos las imágenes. Bueno, vamos a tener 5 temas para el cierre del curso. El primero, pues vamos a retomar donde nos habíamos quedado, que habíamos estado discutiendo algunas ideas de filósofos y vamos a entrarle de lleno a hacer la secuencia que nos marca el programa. Entonces, en esta ocasión, en este video, vamos a hacer el recorrido, a pegar el brinco de Kant a Marx. Pues no nos podremos detener mucho en cada uno de ellos, así que vamos a hacerlo de manera muy sintética. El chiste es sobre todo plantear las problemáticas que me interesa que discutamos después, que tienen que ver con los otros temas que aparecen aquí. En un segundo video veremos sobre la revolución industrial y cómo la tecnología ha impactado o hace que la sensibilidad se redescubra a sí misma, descubra nuevas formas de sentir, y por ahí dedicaremos un huequito a hablar algo sobre Freud y tal vez pensar la tecnología no solamente como algo material, pero también el discurso como una herramienta tecnológica. Como bueno, ya lo comentaremos en su momento. El tercer tema va a ser las vanguardias. En particular, pues nos centraremos un poco en las ideas estéticas que están concentradas en los manifiestos de los movimientos de vanguardia. El cuarto será el Holocausto, el impacto que ha tenido, bueno, que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el ambiente cultural y sobre todo en las ideas estéticas, filosóficas, artísticas, y leeremos un fragmentito de un texto de Walter Benjamin, que es un clásico, sobre lo que le ha ocurrido al arte justamente en este siglo XX y siglo XXI. Y bueno, pues servirá un poco para discutir. Y por último, nuestro tema para cerrar el curso será el arte posmoderno y la estética de la fragmentación. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno al tema de esta sesión que tenemos. En este caso, nuestra sesión se va a centrar en pasarle lista, por decirlo así, de manera este, muy amable, muy sencilla, pasarle lista a algunos nombres de filósofos y a sus ideas. Ya hemos estado hablando de ellos, ya han salido en las clases, entonces nada más vamos a retomarlos con algunos puntos muy precisos. Desde luego vamos a empezar en orden con Kant. En, la, en el grupo de Teams se encontrarán esta presentación que les voy a dejar aquí. Les muestro en el PowerPoint, bueno, en la presentación, tienen los nombres de los filósofos que me interesa que revisemos, y en cada uno de los nombres aparecen unos links a unos materiales. Hay algunas ideas concentradas, que es lo que vamos a estar tratando de explicar ahorita, ¿sí? Entonces este material lo van a tener en el grupo en la parte de archivos, en los materiales de clase, para que lo puedan consultar si tienen algún interés en profundizar más sobre cada uno de estos filósofos, ¿no? Ahorita las ideas se van a centrar casi que en los lugares comunes o en las ideas claves, y ya a detalle lo podremos discutir en la videoconferencia. Bueno, pues pasemos con Kant. A ver, a Kant es el que vamos a brincarnos más rápido porque es el que hemos estado hablando más
Ya revisamos de qué se trata el juicio estético, ya estuvimos discutiendo a qué se refiere con que el arte no tiene fin, es decir, es una actividad desinteresada porque cuando admiramos una obra de arte, no tenemos un interés más que el puro interés estético, es decir, el interés de gozar lo que estamos presenciando, lo que estamos sintiendo. Y bueno, también revisamos las categorías estéticas, como es lo bello, lo sublime, lo trágico, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a pasarnos al siguiente, que es Hegel. Aquí pueden contrastar las caras enigmáticas de estos señores tan relevantes para la historia del pensamiento. Bueno, fíjense que cuando yo era estudiante, la verdad es que leer a Kant me pasaba un poco como con las lecturas de Aristóteles, resultaba algo intelectualmente muy retador, pero muy estimulante, pero después de mucho esfuerzo uno logra entender al menos ciertos enunciados. Digo, uno no es especialista en filosofía, pero la curiosidad te lleva a leer algunos filósofos, y hay algunos filósofos que son como más claros en su exposición, es, y no es el caso de Hegel. Hegel, sus obras son de una oscuridad que a mí me derrota en muchas ocasiones, si no es que prácticamente todo el tiempo. Así que, si ustedes tienen interés en estudiar filosofía, yo creo que hay dos filósofos que yo les diría que son bastante retadores. Uno es Hegel y el otro es Heidegger. Desde luego no es que resulten incomprensibles, sino que sus filosofías, en su modo de estar expuestas, son de verdad un reto intelectual. Así que no podemos tener más que respeto a la gente que se especializa en estos temas. Bueno, aquí a mí me interesa rescatar algunas ideas. Les decía yo que nada más vamos a pasarles lista a estos filósofos y a sus obras. Eh, Hegel tiene un valor muy importante en la historia del arte porque coincide en este movimiento de filósofos y de artistas que se llama el romanticismo en Alemania, coincide en la visión de que no todo debe ser una estructura lógica, rígida, inhumana, sino que por encima de todas las cosas racionales y por encima de toda la causalidad, hay una idea absoluta que es el espíritu. Entonces este concepto del espíritu, esta síntesis absoluta que explica Hegel en su filosofía, le da otra cara a la forma de filosofar el arte, ¿no? Entonces, para Hegel, el arte no es una actividad mezcla de técnica y poesía como para Aristóteles, no es algo que sobre lo cual podemos expresar una idea, pero cada quien va a tener su juicio de gusto individual. Es decir, eh, para Hegel el arte es una manifestación trascendental del espíritu, ¿sí? Y dentro de su filosofía, pues el arte ocupa un lugar muy especial, porque el arte es un reflejo de la belleza que ya tiene el espíritu. Nosotros podríamos decir en cierta forma que el arte, ¿sí?, nos permite proyectar una belleza que ya está en nosotros, en la conciencia, pero también en el espíritu, ¿sí? Y en este sentido, pues es una idea que le da mucho valor, ¿sí?, a la actividad artística, no solamente a la creación, pero también a la contemplación del arte, ¿sí? El arte se vuelve, en la filosofía hegeliana o en la manera de ver las cosas de Hegel, el arte se vuelve una práctica al mismo nivel, si no es que más importante, que la filosofía y la religión, ¿sí? Es decir, son actividades humanas que permiten al ser humano trascender, ir más allá. Además de que el arte está libre de ciertas cadenas que podríamos decir que es la ventaja que tiene frente a la filosofía o frente a la ciencia,
está libre de ciertas cadenas lógicas. Y en ese sentido el arte pues es un espacio de mayor libertad, ¿no? Bueno, ahora, dentro de las ideas de Hegel, la que nos interesa en particular es la que tiene que ver con el método, porque de Hegel van a brevar muchos otros filósofos, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, el otro nombre a comentar es Schopenhauer. Schopenhauer, si ustedes buscan algunos datos sobre él, sobre su persona, sobre su biografía, verán que es un filósofo muy interesante. La gente tiene mucho en mente a la figura de Nietzsche como el filósofo rebelde, nihilista por excelencia, pero ese lugar en realidad no le corresponde a Nietzsche, le corresponde a Schopenhauer. Para Schopenhauer, eh, como lo ven aquí, el mundo es un enigma. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el mundo es un desorden, ¿sí? El mundo simplemente existe y ocurre por una voluntad, es decir, en el mundo pasan las cosas porque sí. Y entonces el orden del universo es un orden, si se quiere ver de esta forma, irracional, ¿no? Por eso, bueno, el ser humano lo que quiere es tratar de racionalizar esa voluntad con la suya propia. Pero pues desde luego que es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Eh, hay una frase de Schopenhauer que a mí me gusta mucho que es el dilema de si vivimos en el mejor de los mundos posibles o en el peor de los mundos posibles. Si vivimos en el mejor de los mundos posibles, significa que cualquier otra posibilidad diferente de este mundo en el que yo vivo, ¿sí? Si este es el mejor de los mundos posibles, cualquier otra posibilidad solamente puede ser peor, ¿sí? Y esta es una versión que a primera instancia parece muy optimista, ¿no? Pues claro, la vida es bella, el mundo es bello, vivo, y este es el mejor de los mundos posibles. Pero paradójicamente, si yo considero que este es el mejor mundo posible y ya no hay otra posibilidad mejor, entonces estoy condenado, ¿sí?, a esta limitante, ¿sí? Y entonces el mundo actual, el mundo presente se vuelve una especie de prisión. Me detengo y me quedo atascado en este presente porque estoy satisfecho. En cambio, en la perspectiva de que el mundo, este mundo, ¿sí?, la realidad es la peor de las posibilidades, significa que a partir de esta base, lo único que puede hacer el mundo es mejorar. Cualquier transformación de este mundo, que es el peor, si yo tuviera esta visión muy pesimista, ¿no? Este mundo es horrible, es nefasto. Lo único que puede ocurrir a través de una transformación es la mejora. Entonces, bueno, este juego de ideas de Schopenhauer es bastante interesante. Yo les recomendaría mucho. Tiene un librito muy pequeñito que es muy económico de conseguir sobre textos sobre la lectura, sobre la literatura. Y bueno, en Schopenhauer las ideas sobre el arte y la estética tienen que ver con que, un poco como lo acabamos de decir, el mundo, ¿sí?, es un caos, pero para el ser humano el mundo, ¿sí?, es al menos su representación. Entonces, ese caos llamado universo, yo lo conozco a través de mi intuición, ¿sí? Es decir, yo entiendo que puedo darle un orden a ese caos. A lo mejor no puedo comprenderlo todo, ¿sí?, pero intuyo que puedo comprender algunas cosas. Y entre esas cosas, ¿sí?, la belleza cumple el rol de una contemplación también muy particular, ¿sí? Porque en realidad, cuando yo veo el mundo, si el mundo es un caos, cuando yo veo el mundo y encuentro algo bello, lo que estoy encontrando es más bien un reflejo de mi actitud ante el mundo. Es decir,
ante ese desorden universal y cósmico, la belleza sería un poco la afirmación de que nosotros somos capaces de encontrar un orden. Es una idea bastante hermosa. Bueno, Schopenhauer hace una... No me voy a detener mucho ya en Schopenhauer. Schopenhauer retoma unas ideas de Goethe y establece como una especie de jerarquía de las artes, y pone a la música como el arte suprema, ¿no? El arte superior. Por encima de todas las manifestaciones artísticas, la música es el lenguaje por excelencia. Es un lenguaje que está desprendido de las emociones, pero aún así logra transmitir, ¿sí?, una emoción. Y bueno, esto tiene una relevancia porque justamente en el periodo de estos filósofos, la música para todos los artistas se va a convertir como en el modelo a seguir. Y esto va a tener un impacto sobre todo para los artistas de la siguiente generación, que veremos en el video de las vanguardias. Ok, bueno, para seguir con otro bigotón. En este caso, vamos a hablar un poquito de Nietzsche. Yo sé que muchos, cuando son adolescentes, sienten el llamado de la rebeldía y por ahí tienen la idea de que Nietzsche es el filósofo que hay que leer, así como cuando les dicen, no, tienes que ir contra el sistema. En fin, bueno, Nietzsche es un personaje fantástico, eso, ¿cómo negarlo? Eh, pero es un filósofo que hay que leer con bastante cuidado, sobre todo porque su estilo es, como les decía, en el caso de Hegel, suelen ser filósofos que requieren mucha atención para poder desentrañar realmente, para poder cotejar realmente el sentido de los textos, de algunos textos, de algunos pasajes. Y al menos creo yo que sobre Nietzsche pesa mucho los clichés, los lugares comunes que se repiten, eh, sobre todo a veces entre los más jóvenes, porque, bueno, como muchos filósofos, la educación pública básica y media superior repite a veces las frases de los filósofos, pero no va mucho a profundizar en ellos. De hecho, creo yo que ahorita incluso vamos a cometer a veces ese mismo error en 2, 3 ocasiones. Pero bueno, el caso es que sobre Nietzsche hay algunas ideas que son súper célebres, pero a veces es muy interesante ir más allá de esas frases célebres. Bueno, nosotros, como ahorita no estamos interesados tanto en la filosofía, pero más bien en la parte estética, yo les rescataría algunas ideas sobre la filosofía de Nietzsche que tienen relación con nuestros temas. Lo primero sería esta oposición. Para Nietzsche hay un conocimiento y hay una sensación. Hay un pensamiento y hay un sentimiento. Por un lado, el conocimiento nos lleva a sobrevivir y esta idea es bastante interesante. Es decir, nuestra inteligencia, nuestra razón, lo primero que nos debe de garantizar es la supervivencia. Pero en segundo lugar, nuestros sentidos nos tienen que llevar al goce. Y si ustedes ven, es algo bastante interesante porque, en cierto modo, instintivamente, dirá después Freud, ¿sí?, la vida tiende a persistir, pero al mismo tiempo la vida tiene una pulsión hacia la muerte, ¿sí? Entonces, estamos programados para morir, pero lo que queremos es que esa muerte llegue en nuestros términos más ventajosos. Así que la vida lo que quiere es gozar la vida, no sufrirla. Bueno, otra idea muy interesante de Nietzsche es que en este juego de oposiciones que plantea, Nietzsche recupera esta idea de Apolo y Dionisio, y habla de un sentido, vamos a decirle, no racional,
pero vamos a decirle más bien alegre. Les voy a leer un fragmentito, fíjense muy bien. En Nietzsche, vivir es inventar, y el objeto del arte es el mismo que el de la ciencia y el de la moral, tratar de hacer la vida más intensa. Y entonces, cuando Nietzsche utiliza la oposición de lo apolíneo y lo dionisíaco, trata de oponer esta figura mitológica de Apolo, ¿sí? De una especie de efervescencia, pero alegre, no caótica, sino ordenada, es decir, un goce sensato. Y lo opone frente a un goce más bien embriagador. Es decir, en el extremo del placer, tenemos por un lado un placer como muy intelectualizado y por el otro uno muy endiablado, ¿no? Muy ominoso, ¿no? Bueno, hay un escritor que a mí me gusta, que tiene un libro muy, muy, muy bueno sobre este asunto, y lo dice con una metáfora muy curiosa. La música, ¿sí? La música, si ustedes asisten a un concierto de música clásica, uno entra a una sala, que generalmente es un teatro muy antiguo, muy lujoso, llega, se sienta y presencia a los músicos mientras los músicos están tocando y el espectador escucha sentado, sin moverse, sin hacer ningún ruido. De repente a veces hay gente que piensa que cuando hay un silencio y no conoce la música, se equivoca y empieza a aplaudir, ¿sí? Pues eso es de mal gusto, porque cuando uno va al concierto hay que escuchar. Ahora, comparen esa escena de la música clásica con los bailes, con los bares, con los antros, ¿sí? La gente escucha la música y empieza a bailar porque el cuerpo tiene ganas de destramparse, ¿sí? De sentir y de expresar sus sentidos. Entonces, hay un juego de emociones muy interesantes que Nietzsche plantea en esta visión de lo artístico entre estos dos polos, entre el polo más intelectual y entre el polo más, yo creo que lo más apropiado sería decir lo más erótico, ¿sí? Bueno, y pues por último con esta idea de Nietzsche, afirmar al hombre significa también negar a Dios, ¿no? Es decir, en la medida en que el hombre se hace consciente de sí mismo, se vuelve más libre. Ahora, esta idea en particular, lo de afirmar al hombre es negar a Dios, quizá de momento no tenía como mucha relevancia para eh, explayarme sobre ello en Nietzsche, pero más bien es una idea que van a retomar mucho los herederos de Nietzsche, en particular los filósofos del siglo XX, como lo veremos en nuestras últimas dos sesiones. Muy bien, bueno, pues ya estamos cerca de los 20-25 minutos. Vamos vamos a ver algunas obras y les voy a poner unas canciones. A ver. Ok. Perfecto. Bueno, estamos aquí con Nietzsche. Fíjense muy bien, voy a avanzar un poco más rápido, porque la idea es llegar hasta Marx. Bueno, en la pintura del lado izquierdo de sus pantallas, si es que la cámara no me invierte las imágenes, pero bueno, en un lado de la pantalla tenemos una pintura que es la imagen de un niño de la realeza española, ¿sí? Es una pintura de Velázquez, de Diego Velázquez. Y bueno, del otro lado tenemos otra pintura distinta
de la cual Hegel escribe algo al respecto. Les voy a leer muy rápido lo que escribe Hegel sobre eso, nada más un fragmentito. Dice: a través de la pobreza y la semidesnudez vemos resplandecer adentro y afuera algo semejante a una completa despreocupación, un total abandono que un derviche no podría superar, en el sentimiento pleno de su salud y su alegría de vivir. Esta despreocupación con respecto a lo exterior, esa libertad interior en lo exterior, es lo que reclama el concepto del ideal, ¿sí? Entonces, fíjense, Hegel escribe sobre esta pintura de los niños que, como podrán ver, están comiendo un pan, está ahí un perro, están jugando. La actitud de los niños es completamente distinta. En la otra pintura tenemos un niño completamente bien arreglado, posando para el pintor, ¿sí? La otra pintura es una escena incidental. Ahora, lo que Hegel escribe es que él encuentra el concepto del ideal, este concepto de belleza, este concepto del espíritu, esta idea que trasciende. Él encuentra esa imagen en una escena de pobreza. Y entonces, cuando escribe esto Hegel, algo ha cambiado en la manera de ver el arte, ¿sí? Y en la manera de ver la realidad. Porque lo que significa es que los nuevos filósofos, ¿sí? Los nuevos filósofos de esta época, después de Kant para acá, empiezan a encontrar una sensibilidad distinta. Y eso al mismo tiempo es porque están haciendo una crítica de la realidad distinta a la de los filósofos como Kant y anteriores a Kant, ¿no? Los filósofos más racionalistas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tienen una imagen de la galería del Palacio de Versalles, la Galería de los Espejos, y vamos a poner esta imagen de Versalles, ¿sí? El lujo de Versalles, ¿sí? Con estas otras pinturas. Habíamos hablado de esta pintura de El caminante entre las nubes de Caspar Friedrich, y no es casualidad, pero fíjense este juego. En algún momento aquí tienen el hombre ideal, ¿no? En la cima de la montaña, contemplando las nubes, contemplando el horizonte, tratando de dominar la naturaleza, filosofando el espacio vacío y la inmensidad de la naturaleza, todo eso que dice Kant. Pero por otro lado, tienen después a Hegel hablando sobre esta imagen de los niños pobres comiendo un pan y cómo esa imagen, esa espontaneidad, se vuelve muchísimo más hermosa que toda la intelectualidad que está señalando a lo mejor la otra pintura, en este caso la pintura de Caspar Friedrich, ¿sí? Aquí tienen tres retratos, tres pinturas de mujeres, mujeres que son, no pertenecen a la clase alta, ¿sí? Dos son del mismo oficio, son lecheras. Una es de Francisco de Goya, otra es de Vermeer, y la última, que es La muchacha del arete, también es de Vermeer. Y tienen imágenes de tres mujeres, ¿sí? Que se vuelven el objeto de la representación, porque para el artista el interés por representar una belleza ya no está o ya no va a ser solamente esa belleza clásica, simétrica, mística, mitológica, religiosa, sino que el artista empieza a buscar ir más allá en la representación de la realidad, ¿sí? Lo cual nos va a llevar a nuestro próximo video, en donde hablaremos otros 10-15 minutos, va a ser un poco más corto, sobre justamente el otro filósofo que tenemos que repasar y al cual sí me gustaría dedicarle unos minutos más, que sería Marx. Para terminar, vamos a escuchar un pedacito, el inicio de esta novena sinfonía. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos poner? Espero que lo escuchen.
Si no lo escuchan, pues ya, ni modo. Buscarán el link por su cuenta. Bueno, nada más un pedacito, porque si no, luego me lo quita por cuestiones de derechos YouTube. Espero que no vaya a ser así. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. La próxima veremos, el próximo video que se los estaré publicando en estos días será la continuación hablaremos un poco sobre Marx y retomaremos un poco ahorita lo que ya dijimos de esto, ¿sale? Eh, entonces, en el grupo de Teams encontrarán el citatorio, sí, encontrarán agendada nuestra videoconferencia. Les voy a encargar entonces que lean un fragmentito, un texto que les voy a publicar por ahí, que es justamente de Nietzsche, ¿sí? Y otro de Marx, y lo leeremos, mejor dicho, lo discutiremos en nuestra conferencia, en nuestra videoconferencia. Pues espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos.